y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Abro mi corazón y mi boca para agradecer al Señor y bendecir su nombre y sus atributos en este día por su inmensa bondad para conmigo y para con nosotros como congregación. Y estoy seguro también que Él ha obrado en tu vida porque Él es fiel. Te bendecimos en este día con la generosidad de Dios y que todas las promesas del pacto se cumplan en tu vida. Oramos al Señor que a través de la palabra Él pueda ministrarte y entrar en tu corazón y iluminar tu interior, levantar tu ánimo y hacer que tus ojos se levanten hacia el cielo y tu mirada también en la dignidad del Señor, en la esperanza gloriosa de la vida eterna. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, el pasaje bíblico, la porción bíblica se encuentra en Mateo capítulo 6, versículo 10. Texto muy conocido. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Dios nos ha ministrado acerca de la vida de su reino por muchos años en esta congregación. Hace varias semanas estamos dedicados a continuar estudiando acerca de la vida del reino de Dios. La Biblia llama al Evangelio el Evangelio del reino de Dios. Y será predicado este Evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Tristemente, desde niños aprendimos a rezar o a repetir el Padre Nuestro y religiosamente, sin pensar en lo que estamos diciendo. Hemos escuchado muchos mensajes y sermones acerca de este texto. Creo que todavía no hemos llegado al fondo de esto, pero el Espíritu sigue intentando hasta que un día nos ilumine. Y no solamente venga una iluminación, sino una conciencia firme y convencida que ama a Dios y le quiere agradar. Amén. El reino de Dios se perdió en el aspecto voluntario en la vida del hombre, porque el hombre decidió dejar a Dios y seguir su propio camino. Como dice la palabra, Dios creó al hombre perfecto, pero el hombre decidió andar en pos de sus propios caminos. La Biblia habla del reino de Satanás. La Biblia habla del reino de las tinieblas. Y es ese reino que predominó después de la caída del hombre. Dios, como hemos estudiado, siguió su propósito a través de un linaje. Hombres y mujeres piadosos que conocieron a Dios y amaron a Dios, y que a través de ellos Dios perpetuó el conocimiento de su propósito y voluntad en la tierra, hasta que vino el Señor Jesucristo. Por eso es importante la venida de Jesús. Jesús no solamente vino a salvarnos del pecado, vino a traernos de nuevo al reino de Dios. La salvación, en último análisis, no es más que los primeros auxilios de Dios.
porque perdidos, sin relación con Dios, no podíamos vivir en el reino de Dios. Es muy importante eso. Dios es nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro soberano. No se puede tener una relación con Él que no sea de amor y obediencia, y más de fe, como en el nuevo pacto. Así que Jesús vino a decir que el reino había llegado a la tierra, porque Él vino a traer el reino de Dios, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era el hombre, pero la relación del hombre con Dios y el gobierno voluntario. Y digo gobierno voluntario porque Dios no reina arbitrariamente. Dios reina a través de la convicción. Aún después de nosotros redimidos en Cristo Jesús, envió al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Dios toca y llama. Dios no violenta la puerta. Él quiere que haya un pueblo que se someta a Él voluntariamente en el día de su poder. Dios reina a través de la voluntad. Amén. Y eso es muy importante que lo entendamos. Y es bueno que sepan que Cristo nos redimió primero, porque no puede haber una relación con Dios mientras estemos distanciados por el pecado, porque el pecado hizo separación entre nosotros y nuestro Dios. Con una condición de rebelión no podemos relacionarnos con nuestro Padre y Creador. Yo veo que lo que Cristo hizo y lo que hace el Espíritu Santo revela cuán lejos, cuán complicado o complicada era nuestra situación, cuán severa era nuestra enfermedad. Era un asunto de muerte. No era como una enfermedad que todavía estamos vivos y puede haber un remedio. No, estábamos muertos, como Lázaro. Lázaro duerme, no, él está muerto. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos conciencia de Dios. No teníamos conciencia de nuestra condición perdida. Por eso damos gracias a Dios por Jesucristo y por el Espíritu Santo. Suelo y acostumbro cada día en mi sencilla oración a Dios dar gracias a Dios por Jesucristo. No debe ser un eslogan, gracias a Dios por Jesucristo. Valoro que aún Israel, el pueblo de Dios, no entendió. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y yo que estaba tan lejos y tú tan distantes, lejos de la República de Israel, ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dios que es rico en misericordia por el mucho amor con el cual nos amó. Estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esto no es retórica, esto no es un lindo discurso. Tengo 50 años experimentándolo. Es una verdad. Y todo el que se convierte experimenta esa verdad. Hay que entender lo que es estar perdido para saber lo que es estar salvado. Por eso el Espíritu Santo te convence de tu perdición. Porque así llegó el reino de Dios a ti. Así llegó la voluntad de Dios a ti. De esa manera llegó. Por la intervención divina. Era imposible para nosotros. Ningún muerto se autorresucita. Dios tiene que resucitarte. Traerte a la vida espiritual, a la relación con Dios. Por eso nadie, aunque haya sido salvado, lo digo, aunque haya sido salvado, haya nacido de nuevo, si no vive en el Espíritu, no va a apreciar lo que es la vida espiritual. La vida espiritual se aprecia viviendo en el Espíritu. Hay quienes tienen la capacidad para conocer a Dios, pero no lo conocen. Están adorando a un Dios desconocido. ¿Por qué? Porque están de Dios a la misma distancia que estaban antes. Es como si Dios no lo hubiera salvado. Revela que no hemos entendido la salvación y que no la estamos viviendo cuando estamos aferrados a este mundo, a los afanes de este mundo, a los engaños de las riquezas y a las demás cosas. Cuando vivimos sumergidos
ahogándonos en las cosas de este mundo. Cuando no entendemos que nuestro reino no es de aquí, que nuestra ciudadanía es celestial, que somos peregrinos en este mundo, que vivimos aquí con un propósito santo. Ese es el reino de Dios. Amén. Por eso hoy, por el Espíritu Santo, me fui a hacer un repaso y llegar a Cristo y a la obra del Espíritu Santo para que veamos qué significa el reino de Dios. Tú has entrado al reino de Dios si tú naciste de nuevo. El que nace de nuevo puede entrar en el reino de Dios, puede ver el reino de Dios, puede participar del reino de Dios. Amén. Pero hay que permanecer en el reino de Dios. Amén. Tiene que ir muriendo la carne para que siga viviendo el espíritu. Es un proceso simultáneo. Mientras la carne se debilita, el espíritu se fortalece. ¿Cómo se fortalece el espíritu? El espíritu es perfecto. El espíritu no necesita fortalecerse. Cuando la Biblia habla de ser vivificado o de ser transformado, no es porque el espíritu necesita transformación. El espíritu es perfecto. Lo que la Biblia quiere decir semánticamente es que cuando la carne va desapareciendo, tiene lugar el espíritu. A medida que se va ocultando, se va eclipsando la carne, el sol de la vida nueva va brotando como el alba y va creciendo hasta que el día es perfecto. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Bendita la revelación del Señor. ¿Quién se quiere quedar en las horas oscuras de la noche? ¿Quién se quiere quedar en las horas oscuras de la madrugada? Los hijos de luz aman la luz, se exponen a la luz, quieren la luz. Aborrecen las tinieblas, las obras infructuosas de las tinieblas. Eso significa que llegó la voluntad de Dios a su vida. Llegó el reino de Dios a su vida. El cielo descendió a su vida. Cuando usted dice venga el reino de Dios, es porque usted está convencido de lo que es el reino de Dios. Nadie puede desear el reino de Dios si no ha experimentado la vida de Dios, la vida nueva. Amén. Amén. Usted se puede dar cuenta cuánto usted ha crecido o cuánto usted ha madurado por estas dos cosas. Cuánto usted aborrece a este mundo, cuánto usted se aborrece a sí mismo en el sentido espiritual, y cuánto usted ama a Dios y ama el propósito de Dios. Cuando usted cambia lo de este mundo por lo de Dios, se ve que hay ignorancia e inmadurez en usted. Usted puede decir estoy en el reino. Es posible, porque hay una diferencia entre entrar en el reino y que el reino entre a nosotros. Todos los nacidos de Dios han entrado al reino, pero solamente los que viven en el Espíritu, el reino ha entrado a ellos. ¿Te entiende la diferencia? Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Hay gente que entra en el reino de Dios y sigue viviendo la vida pasada. Eso es andar en la carne. Según Pablo, es ser niños. Pero hay quienes nacieron de nuevo y andan en el Espíritu. En eso se ha entrado al reino de Dios. Fuera inútil, no tuviera sentido en que estuviéramos predicando a la iglesia el reino de Dios o la vida del reino de Dios si la iglesia la conoce y la vive. Cristo dijo, escuchen, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hoy Cristo tiene que levantarse y decir a los profetas, apóstoles, id por todo el mundo y evangelizad a la iglesia. Porque la iglesia ahora necesita ser evangelizada como el mundo. Porque la iglesia está en la misma condición del mundo en forma general. Igual, no hay diferencia. Todo lo contrario, es peor. Porque es mejor no conocer a Dios que conocerlo y no vivirlo. Es peor. Es peor. ¿Saben ustedes por qué en Europa no se quiere saber de Dios? ¿Y por qué y los templos están vacíos y solamente unos cuantos viejitos van a la iglesia? Van cuando, como dijo alguien, yo voy a la iglesia 3 veces en mi vida. Uno cuando me bautizaron.
2, cuando hice la primera comunión. Y 3, cuando me muera, que me van a llevar al funeral. No hay relación. ¿Saben ustedes qué pasó con la iglesia europea? Lo mismo. Se cansaron de Dios. ¿Por qué se cansaron de Dios? Porque no conocieron a Dios. ¿Por qué se cansaron de Dios? Porque cayeron en la religión. ¿Qué le pasó a Israel en tiempo de Cristo? ¿Qué le pasó a Israel en tiempo de Cristo? Muy bien, eso me hace, gloria a Dios, introducir el mensaje de hoy. Amén. Mateo capítulo 8. Muy bien. Para que entendamos, miremos el versículo 5, 8:5. Entrando Jesús en Capernaum, ¿están conmigo? Mateo 8:5. Vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Dice: tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Escuchen ahora. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Escuchen, mas los hijos del reino, dice aquí, serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo es posible? Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Atención aquí. ¿Cómo es posible que los hijos del reino sean echados en las tinieblas? ¡Ja! Los hijos del reino echados a las tinieblas. Ese centurión que no conocía al Señor, pero que tuvo la gracia del don de la fe que el Señor le dio en ese momento para enseñar a Israel, porque fue elegido. Le dijo al Señor: tú no tienes que venir acá, no es necesario. Yo soy un hombre, centurión es alguien que guiaba a 100 soldados. Y él dice: yo a mis siervos les hablo y me obedecen. Les ordeno y van. Y tú eres el Señor, habla solamente. Tú no tienes que molestarte en venir a mi casa. Dice Jesús: wow, que algo maravilla. Jesús se maravilló. Jesús. Y dijo: como este hombre, va a llegar el día que vendrán del norte, del sur, del este y del oeste, como este hombre, ejerciendo fe en el Dios de Israel. Y ustedes, a quienes Dios les ha dado el reino, estarán excluidos, irán a las tinieblas de afuera, donde estará el lloro y el crujir de dientes. Me llama la atención que los hijos del reino, en este caso Israel, estaban fuera. Vamos a volver a Mateo. Dejen ahí el marcador y vengan conmigo. Primera de Crónicas 28:5. Dice: y de entre todos mis hijos, está hablando David, porque Jehová me ha dado muchos hijos, dice entre paréntesis, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino. ¿De quién? Del reino de Jehová sobre Israel. ¿Qué era Israel? Según ese versículo, ¿qué era Israel? El trono de David, el trono de los reyes de Israel, era el trono del reino de Jehová sobre Israel. Cuando el Señor perdió el dominio voluntario, como llamo yo, de los hombres en general, eligió un linaje, el linaje de Abraham, hizo un pacto, redimió a Israel.
y quiso gobernar a Israel. Y les dio leyes, estatutos, juicios, preceptos. E hizo saber que él era el rey. Cuando Jesús vino, dice, a los suyos vino. Israel era el reino de Dios. Por eso llama los hijos del reino. Pero los hijos del reino decidieron, cuando rechazaron a Cristo, independizarse del reino de Dios. Aunque todavía no había llegado al reino de Dios en su plenitud. Pero Dios por lo menos quería reinar en Israel. Y lo consideraba su pueblo, su reino. Dios renunció a todos los reinos del mundo para reinar en Israel. A través de Israel, darse a conocer a las naciones, como dijo a Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, Jesús enseñó que había una diferencia entre heredar el reino y nacer en la vida del reino. Oiga bien. Hay una diferencia entre heredar el reino y nacer a la vida del reino. Nuestros hijos, cuando nacen en nuestras casas, ellos heredan el reino. Pero hasta que no nacen de nuevo, no han entrado al reino de Dios, ni el reino ha entrado a ellos. La mayoría de nosotros hemos interpretado mal la Biblia diciendo, serás salvo tú y tu casa. Eso es una promesa, pero eso no es realidad hasta que tus hijos se conviertan al Señor. Nuestros hijos, cuando crecen, dicen, yo nací en la iglesia. No, la iglesia no es un hospital. Tú naciste en el hospital, no en la iglesia. O sea, aquí no hay cunas para tú nacer. Tú no naciste acá. Dios me hizo entender eso muy temprano. Yo a mis 2 hijos, yo les decía, Dios no tiene nietos. Dios no tiene nietos. No hay tal cosa que Dios es mi abuelo. No, Dios es padre. Quiere decir que nuestros hijos se tienen que convertir al Señor. Heredan el conocimiento de Dios. Heredan la promesa. Pero esa herencia no es de ellos hasta que ellos no entran al gobierno de Dios en sus vidas. Tú puedes enseñarles a tus hijos el conocimiento de Dios y darle un testimonio de lo que es la vida de Dios, pero jamás podrás convertirlos al Señor. Ellos tienen que tener un encuentro con el Señor. Yo no sé si es el trabajo de los evangelistas. El trabajo del evangelista es traer las vidas a Dios a través del testimonio de la predicación. El testimonio del pastor es recibirlo en las aguas de bautismo y decir, yo me responsabilizo y yo voy a cuidar de él. El trabajo del maestro es, yo voy a enseñarle a esa vida la palabra de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. El trabajo del profeta es conducirlo en el temor de Dios, en la exhortación de Dios, para que viva en la piedad, en la integridad del reino de Dios. El trabajo del apóstol es fundamentarlo en Dios. Y los 5 ministerios están para equipar a los santos para la obra del ministerio en el reino de Dios, para que sigan creciendo y conociendo a Dios y sigan siendo útiles en el reino de Dios, y Dios pueda cumplir su soberana voluntad en ellos. ¿Puede alguien ser hijo del reino sin vivir el reino? Hay una enseñanza aquí para aquellos que solamente se conforman con la herencia. Hoy se habla mucho de herencia. La herencia. Yo soy heredero, soy coheredero. Ah, Dios mío, quédate con la herencia. Yo me quedo con Dios, con el Dios de la herencia. Amén. Amén.
¿Cuál es el problema? Lo que no se ha entendido de la parábola del hijo pródigo es que la batalla de los dos hijos era por herencia. Digo del mayor, porque el menor ya no tenía herencia. El menor ya había malgastado su herencia viviendo perdidamente y no tenía nada que reclamar. Pero el de la casa, esa oposición, ¿ustedes creen que era odio a su hermano? No, no era odio a su hermano. Era amor por la herencia. Porque él era el primogénito. El primogénito heredaba la mitad de los bienes del padre. Y todo lo que quedaba ya era de él. Y que dice él, que vivió con rameras y gastó la herencia y gastó lo suyo, ahora viene a quitarme lo mío. Y toda esa enemistad, esa incomprensión al padre no era por el problema de que el padre lo aceptó. No, hay que aceptar a ahora tengo que compartir lo que queda con él y él gastó lo suyo y lo que queda es mío. Y el padre ahí rogando, diciendo, ay hijo, todo es tuyo y siempre ha sido tuyo. Pero este mismo estaba perdido. Entiende. No es solamente la herencia, es mi hijo. Está muerto, tengo que festejar que regresó. Tú no me entiendes. El que no ama a Dios y no lo entiende, es indigno de la herencia. Porque herencia sin Dios es ser pobre. Herencia sin Dios es estar desposeído, es no tener nada. Es con Dios que se tiene todo. Herencia con Dios es disfrutar a Dios y la vida de su reino. Eso le pasó a Israel. Yo leí este texto y me maravillé de Dios mío, hijos del reino, afuera, en las tinieblas. Van a ver por qué. Van a ver por qué me asombré. Ahora vengan conmigo al mismo libro de Mateo, pero ahora en el capítulo 13. Dice el 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, diga Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña los hijos del malo. El enemigo que la siembra es el diablo y la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Que tiene oídos para oír, oiga. Escuchen ahora. Está muy clara la explicación de Jesús. Pero escuchen ahora. Versículo 37. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? Jesús, el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña, los hijos del malo. Diga, el que no es trigo, es cizaña. Aunque no viva como cizaña. Son los hijos de la cizaña. Pero escuchen, ¿saben ustedes ahí dice? Y la buena semilla son los hijos del reino. En el griego, literalmente dice, la buena calidad de esperma son los hijos del reino. Óigalo bien. La buena calidad de esperma, semilla ahí es esperma,
de donde viene la palabra espermatozoides, que es la célula masculina, o sea, del hombre. Lo que el hombre aporta es una concepción, la esperma. La calidad de semilla, la calidad de esperma son los hijos del reino. Como dicen en México, mera semilla soy yo. Yo no soy mera cizaña, yo soy mera esperma de Dios. ¿Saben lo que significa tener la esperma de Dios? Acuérdense que les dije que nosotros somos el producto de dos células. La masculina es la voluntad de Dios, que dice la palabra, que fuimos engendrados por la voluntad de Dios. Diga, ese es la esperma. Y después dice que somos el resultado del poder de Dios por el Espíritu. Entonces la voluntad de Dios es la esperma. Y el poder de Dios es el óvulo. Cuando se junta la voluntad de Dios con el poder de Dios, nacen los hijos de Dios. La esperma de Dios es la voluntad de Dios. Y los hijos de Dios son el resultado, como hemos estudiado, de la voluntad de Dios. Hemos estudiado que por la voluntad de Dios fuimos concebidos, fuimos santificados en el Hijo, que dice por su voluntad fuimos santificados desde la fundación del mundo. Dice que por la voluntad fuimos engendrados, fuimos nacidos y nos sostenemos por la voluntad de Dios. Así que los hijos del reino son el resultado de la esperma, la semilla, es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahora, escuchen. Hay una diferencia. Israel eran hijos, huyos del reino. Huyos del reino. Y aquí también es huyos del reino. Pero hay una diferencia. Aquellos son huyos del reino porque heredaron el conocimiento y la promesa del reino. Pero como no quisieron entrar en el Hijo, Dios entonces se fue a otra nación, que son los gentiles, como dice la palabra. Fue a otra nación a buscar los hijos del reino, la iglesia. Yo soy calidad de semilla. Los hijos del reino son calidad de semilla, calidad de esperma. Grave es eso. Porque estamos estudiando la vida del reino. Ahora estamos hablando de los hijos del reino. Ese centurión le creyó a Jesús. Y como ahora es por la fe, el Señor está diciendo, ese es un hijo del reino. Y todos los que vendrán de las naciones, del norte, del sur, del este y del oeste, van a nacer de la esperma de Dios, de la voluntad de Dios. ¿Entienden eso? Ahora pueden entender lo que siempre decimos acá y por qué tenemos que ir a las naciones, a la iglesia, a evangelizar a la iglesia con la vida del reino. Hoy se habla mucho del reino. Israel esperaba el reino. Esa era la expectación con la venida del Mesías. Era que venía el reino de Dios. Pero para ellos el reino era Dios, como somos el pueblo elegido, nos va a liberar de los demás pueblos. En este caso, en el contexto de los contemporáneos de Jesús, nos va a librar del imperio romano y nosotros vamos a reinar. Seremos la nación principal. Se va a instituir en Israel el reino de David y vendrá el Mesías y nosotros aquí vamos a reinar como reyes y sacerdotes. ¿Cuán lejos estaban de la verdad? Porque eso es cierto que Cristo va a reinar en el trono de David, pero un reino de Dios, no un reino humano. Cristo dijo a Pilato, mi reino no es de aquí, mi reino no es de aquí.
dando a entender que el reino tenía otra naturaleza, no es esta. El diablo le entregó a Jesús y le ofreció los reinos del mundo y su gloria. Dice, quédate con ellos. Yo vine aquí a destruir eso para establecer el reino de Dios, que es espiritual. Yo quiero reinar no solamente en el cuerpo del hombre, quiero reinar en el alma y en el espíritu y en el corazón del hombre. Y que el hombre se someta a mi reino para que yo pueda introducir al hombre en mi eternidad, para que el hombre viviendo en mi eternidad pueda cumplir mi propósito eterno. Den un aplauso al Señor, bendígalo. Amén. Escuchen, vengan conmigo a Mateo 21. Muy bien, miren ustedes acá, versículo 33 para que entendamos. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado. Cavó en ella un lagar y edificó una torre. Y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores, que eran agricultores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Miren el pleito por la herencia. Este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Eso le pasó a Israel. Quiso usurpar la heredad de Jesús. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Está hablando de la muerte de Cristo. Israel lo mató. Cuando venga pues el Señor de la viña, diga Jesús, ¿qué hará aquellos labradores a quienes Él les rentó su viña? Se sobreentiende que cuando viniera la cosecha le dieran una porción, pero se quedaron con todo. Mataron a los siervos, que son los profetas, que Dios los envió a los profetas, los mataron a todos. Quizás van a respetar a mi hijo y mataron al hijo para quedarse con la herencia. Dice, escuchen ahora, cuando venga, versículo 40, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará o alquilará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ahora viene la aplicación de la parábola. ¿Nunca leísteis en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Ahora viene, dice, y es cosa maravillosa a nuestros ojos, porque es una pregunta. Muy bien. Dice el versículo 43. Por tanto os digo, atención que viene la aplicación. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Los frutos que pertenecen a Él. ¿Cuántos saben que el reino tiene su fruto? No cualquiera fruto, los frutos de Él. Diga, los frutos del reino. Nadie tiene vida de reino si no ha nacido como esperma, calidad de esperma. Y si habla de calidad de esperma, literalmente en el griego, significa que hay otra esperma, que no es la esperma de Dios. Perdón, Dios no ha eyaculado en ellos, usando la figura de lo que sucede en el ser humano. Dios no ha eyaculado en ellos, no tienen esperma de Dios. No tienen esa calidad de esperma. Por eso no tienen la vida de Dios. El fruto, dice Jesús, por su fruto, ¿qué cosa? Les conoceréis. El fruto es lo que distingue a un árbol. La vida es lo que distingue si usted nació o no nació de Dios. Es su vida la que testifica. Usted puede tener apariencia de piedad, apariencia de fruto y no tener fruto. Usted nunca, repito esto, nunca va a ver un árbol de manzana pujando o esforzándose para producir una manzana.
Me hace un árbol de manzana diciendo, voy a poner una manzana en aquella ramita. Oh, ayúdame. Allá, allá, allá. Allá, uno allá, allá. Otra manzanita, aquí, aquí, aquí. Otra manzanita. No, no, no. Un árbol de manzanas no se esfuerza para parir manzanas. Un árbol de manzanas pare manzanas porque es un árbol de manzanas. Los cristianos no se esfuerzan por vivir a Dios. Ellos tienen el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia. Aman a Dios porque nacieron de Dios. Son los hijos del reino. No hay que violentarlos para que obedezcan. No hay que presionarlos como hace la religión. ¿Saben ustedes cómo la religión logra que la gente diezme en la iglesia? ¿No lo saben cómo hacen? Ellos ponen una lista en la puerta de la iglesia con letras grandes, los nombres. ¿Quiénes diezman? Para que usted sepa quiénes nos diezman. Entonces la gente, por vergüenza, para que su nombre aparezca ahí, ¿qué hace? Diezman para. Y esta gente dice, wow, ya lo logramos. ¿Cómo logran que la gente adore y venga a la iglesia? Pues invitan un famoso en cada culto. Hoy tenemos al evangelista fulano que viene de Argentina, de fama internacional, un hombre que ha llenado estadios. Vengan a verlo acá. Y la gente viene por la expectación de que va a ver a alguien diferente. Y se llena la iglesia. Y cuando quieren que adoren, le traen un artista famoso de la farándula evangélica. Y se llena el lugar. Que fue lo que dijo el pastor Rafi aquí. ¿Recuerdan ustedes? Que dijo aquella pastora que vino, le dijo, ¿cómo fue que le dijo? Él usó un término. ¿Se acuerdan? Que dijo que esta pastora le dijo, mira, yo te voy a decir cómo llenar. Tú no sabes, te voy a decir cómo carne, a la carnada. Es decir, te voy a decir cuál es la carnada. Invitar a alguien famoso y se llena el lugar. ¿Cree usted que usted tiene? Mire, mis hermanos, el día que usted no venga aquí por Dios, yo que soy el pastor se lo pido, quédese en su casa. Porque en esta iglesia Dios es el todo y en todos. Amén. Amén. Cristo no llamó a fans, sino a discípulos, hijos del reino, que tienen la calidad del esperma de Dios, no fans. Cristo, dame tu autógrafo. No. Cristo, dame tu corazón. Cristo, dame tu vida. Amén. Yo no quiero tu nombre escrito en un papel. Quiero que tú lo escribas en mi corazón. Para decir, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar más contra ti. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Amén. La religión, el árbol de la religión es el árbol de Navidad. Es el único árbol que hay que ponerle los frutos. Azules, rojos, verdes. Y la religión es un árbol de Navidad. Viven produciendo frutos. Nosotros tenemos la esperma de Dios. Por eso hemos nacido de Dios. Hemos crecido en Dios. Jesús nació por el Espíritu, creció por el Espíritu, fue bautizado con el Espíritu, fue dinamitado por el Espíritu y fue muerto en el Espíritu y resucitó en el Espíritu y fue llevado al cielo por el Espíritu y vendrá en el Espíritu. Aunque vendrá visiblemente. Aleluya. Somos el fruto de la voluntad de Dios. Somos el fruto de la vida de Dios. Somos el fruto de la voluntad de Dios. Llevamos el fruto del reino, la esperma del reino. Tenemos la semilla y el fruto del reino. Porque esperma ahí se traduce semilla. Hay dos palabras en griego: espora y esperma, para semilla. Ahí debiera decir esperma, porque hay una diferencia. Espora se refiere a las plantas. La cápsula de esporas es lo que viene siendo el semen en el caso del reino animal, la esperma. Es decir, que una cosa es, a veces se usa la espora y a veces se usa esperma. Aquí debiera decir esperma, no semilla, en la traducción, porque dice esperma en el original, que se refiere a espermatozoides, no a espora, que es en el caso de las plantas.
Entonces, si somos esperma de Dios, el fruto, lo que van a hacer de nosotros, que es vida. Amén. Vida. Acuérdense lo que dije al principio. Vida, mis hermanos, no es un soplo. Vida es el carácter de Dios. Vida es la naturaleza de Dios, que la voy a estudiar esta tarde si Dios me lo permite. Vida es la naturaleza, el carácter de Dios. Eso es vida. La vida no es un soplo. Esa es la vida física. La vida espiritual es una persona. Dios, Jesucristo es la vida espiritual. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y después que conocer, hacerse uno con Él. Y cuando tú seas uno con Él, tú vas a vivir, lo vas a vivir a Él. Usted está sentado aquí por mucho tiempo, yo no sé, algunos 3 años, 4, 5, algunos tienen conmigo el mismo tiempo. La pregunta mía es, ¿ha llegado a ti el reino de Dios? ¿Tú has entrado a Él? Ese es el mensaje que Dios nos ha dado como iglesia a nosotros. El evangelio del reino, la vida del reino. Y digo evangelio porque para los perdidos es evangelio. Buenas noticias. Pero ya para nosotros ya no es tanto buenas noticias, porque ya recibimos esa noticia. Ahora tenemos que vivir esa buena noticia. No, al principio la recibimos con gozo. Ahora hay que vivirla con gozo. El evangelio del reino. ¿Qué significa? Las buenas noticias acerca del evangelio del reino. Que Pablo en Efesios 1 dice: el misterio de su voluntad fue revelado según su beneplácito. Le plugo a Dios, le dio la gana. Eso es lo que significa la palabra voluntad. Significa decidir lo mejor, decidir lo bueno. Y complacencia. Eudoqueo, que lo hemos estudiado, es sentir el placer de hacerlo. No solamente lo hago, sino que tengo deseo de hacerlo. Tengo algo que me apremia por dentro. Me constriña por dentro. Deseo de hacer eso. Y eso fue el deseo de Dios, de revelar a su Hijo a ti y a mí. Amén. ¿Entendieron eso? ¿Qué dice el versículo 43? Vamos a leerlo otra vez. 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, está hablando de los judíos, y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, ¿de qué cosa? Desmenuzará. Cristo, como quiera, si te cae encima es un problema, y si tú le caes encima es otro problema. Y eso le pasó a los judíos. La piedra cayó sobre ellos. Es mejor poner a Cristo como fundamento que Él te caiga en la cabeza. ¿O no creen? Porque Dios mandó la piedra fue para que fuese a cabeza del ángulo, no para que les rompiera la cabeza a los judíos. Pero tristemente, como no la querían debajo, Dios se la puso encima. Y todavía la tienen encima. Hasta que un día que Dios se la va a quitar de encima, se la va a poner abajo. Porque cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. Dale un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, esto nos ayuda a hacer una distinción entre Israel y nosotros. Entre los hijos que le dieron el reino y el pacto y las promesas y todas las cosas, pero que no quisieron entrar. ¿Por qué se hicieron indignos del reino de Dios? Porque no quisieron entrar, ni que entrara a ellos. Porque era a través de la fe, no de las obras. Eso es lo que dice la palabra. ¿Por qué tropezaron los judíos? Porque Dios había determinado que la salvación o entrar al reino fuera por la fe. Y ellos querían entrar por sus buenas obras. Y era imposible. Y nosotros, que no teníamos lo que tenía Israel. Israel tenía a los patriarcas,
tenía la ley, tenía el culto, tenía los profetas. De ellos nació Jesús según la carne. El culto también era de ellos. Y teniendo todo eso no entraron. Y dice ¿por qué? Por su incredulidad. Porque no quisieron, no recibieron al que Dios les envió. Pero Dios nos está hablando ahora a nosotros. Y nos está haciendo una distinción entre entrar en el reino y que el reino entre a nosotros. Yo tengo aquí, hice una diferencia. Oigan estas diferencias. Una cosa es nacer en el reino y otra cosa es nacer del reino. Óyelo bien. Una cosa es nacer en el reino, como Israel, y otra cosa es nacer del reino. Hoy hay muchos que nacen en el reino, pero no han nacido del reino. Han heredado el reino. Eso es lo segundo. Una cosa es heredar el reino y otra cosa es nacer en la vida del reino. Los judíos, por ser hijos de Abraham, heredaron la promesa del reino, pero no entraron porque no nacieron en la vida del reino. Nos puede pasar a nosotros de la misma manera. Esta sencilla diferencia o distinción arroja mucha luz para el entendimiento de lo que es la vida del reino. Me han oído decir que antes yo decía, nosotros en el amanecer, nuestro mensaje es el reino y predicamos el reino. Y lo repetí no sé cuántas veces. Hasta un día que Dios me corrigió. Y me dijo, no, el mensaje de ustedes no es el reino. Es la vida del reino. Y yo no entendí, yo decía, pero ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Todo el mundo predica reino. Ustedes predican la vida del reino, que es hágase aquí como se hace allá. Ustedes están trayendo la vida de arriba aquí abajo, que eso fue lo que vino a hacer mi hijo. Y todo profeta verdadero, apóstol verdadero y ministro verdadero, eso es lo que hace en la predicación, traer a Dios a la vida de la gente y llevar a la gente a la vida de Dios. Eso es reino. Amén. 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 No es oír el reino, no es heredar el reino, es vivir el reino. Y es vivir aquí como se vive en el cielo. Miren qué sencillo es esto. Si usted conoce a Dios y la palabra de Dios, usted dice, bueno, yo nunca he ido al cielo a ver cómo se adora en el cielo, pero Dios quiere que yo adore como se adora en el cielo. Aquí la Biblia revela cómo se adora en el cielo y que eso es lo importante para Dios. Amén. La Biblia dice cómo se sirve. La Biblia dice que el que sirve no sirva al ojo para agradar a los hombres, sino que somos siervos de Dios, sirva. Después voy a hablar de servicio en el reino de Dios, para que entendamos cómo se sirve en el cielo. Entonces, yo quiero, y Dios quiere que usted salga de aquí con estos mensajes diciendo, ahora yo voy a cambiar mi forma de adoración. Yo no voy aquí a dar show. Ahora yo voy a concentrarme en Dios, porque a final de cuentas la adoración es para Dios, no es para mí ni para los demás. No es para Dios. Yo lo voy a agradar. Voy a poner mi corazón en Él, mi mente en Él. Voy a ser sincero con Él. Total, Él lo sabe todo. Voy a vivir humillado, porque en realidad debo vivir humillado, porque yo soy humillado. Yo soy una criatura, Él es el creador. Yo soy un hijo, Él es el padre. Yo soy un súbdito, Él es el rey. Yo soy pequeño, Él es el grande. Todavía soy pecador, pero Él es el santo de los santos. Entonces, ¿cómo me presentaré delante del Señor? Es un ejemplo de cómo es sencillo. Imagínense cómo es el cielo a través de la revelación de la palabra y aplíquelo. Y es fácil. Fácil. Hay cosas a veces que decimos, ay, yo no sé qué hacer. La Biblia no habla de eso. Solamente pregúntese, ¿qué haría Jesús en este momento aquí? ¿Haría Jesús eso? ¿Vería Jesús esa película? ¿Andaría con un cigarro en la boca? ¿Sería un borrachón?
¿Qué haría Jesús? ¿Cómo se vive en el cielo? Es fácil. Jesús llenando los impuestos sería desleal. Le habrá mentiras, rejugando. ¿Lo haría Jesús? No es difícil vivir el reino de Dios, pero hay que tener corazón y convicción. Dale un aplauso al Señor. Entonces pueden distinguir entre lo que es nacer en el reino y nacer del reino, en lo que es ser heredero del reino y ser nacidos en el reino, nacido del reino. Entendemos lo que es ahora los hijos del reino, los que tienen la calidad del esperma del reino. Oremos a Dios. Yo oro por ti, mi hermano. Ruego al Señor, como acabo de orar por esta congregación, para que Dios te bendiga y resplandezca la luz de Dios en tu vida. Que Dios tome esta palabra, te la haga entender y te la aplique a tu vida, de tal manera que algo poderoso pase en tu vida, algo que tú nunca has visto. Que el cielo se abra para ti y venga el refrigerio de la presencia del Señor. Y Dios opere en ti su voluntad y tú seas un verdadero hijo del reino. Calidad de esperma celestial. Como nacido de Dios, tú vivas a Dios. Venga el reino de Dios sobre ti, sobre tu casa. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.